Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos y todas. Buenas tardes, mi. ¿Cómo están? Muy bien, me imagino. Bueno, vamos a continuar con la clase que teníamos antes del foro, antes de la semana del foro. ¿Por qué? Porque es necesario que este tema que hemos dejado pendiente lo abordemos en clase así interactiva, no como yo pensaba hacer de enviarles o de ponerles en el aula un video grabado. O sea, así que me tomé la libertad de que sigamos con el tema porque es de suma importancia médica y también sociológica. El tema es sugestivo, es muy sugestivo, ustedes saben, es pobreza y salud. Así que vamos a seguir, lo vamos a tratar de terminar esta semana. Lo vamos a terminar. Lo vamos a terminar. La cuestión es que como hay otro tema que está programado para esta semana, yo confío que con creatividad y audacia vamos a poder también abordar los dos temas. Así que hagamos votos, pues, que vamos a poder abordar los dos temas. Así que nos habíamos quedado a nivel de esta idea sobre lo que significaba, pues, el significado histórico de la existencia de los pobres. Y si bien es cierto, ya habíamos leído esta idea, no voy a tomar también la libertad de releer. En cada época a los pobres se les ha asignado una función diferente. Según Zygmunt Bauman, que es un sociólogo que ya murió, en la Europa premoderna los pobres eran considerados hijos de Dios, tenían propósitos divinos y les servían a los más afortunados para practicar la caridad y obtener su salvación. O sea que había como una especie de consideración de que habían pobres porque era como una situación de destino y que eran sujetos de que los que tenían, o sea, los ricos, pudieran hacer caridad para garantizarse la salvación divina. Imagínense qué criterio más manipulado, más manipulable el que se tenía. O sea, que se justificaba la existencia de los pobres para hacer caridad. O sea, ahí están, ¿verdad? Como quien dice, vamos, como que yo diga, mira, vamos al zoológico porque ahí hay ahorita especímenes que me gusta verlos. Por ejemplo, una especie algo así sucedía. Entonces, a los pobres se les consideraba como aquellas personas en las cuales el que tiene o el que tenía podía practicar esa especie de práctica divina, de darle, que por hacer caridad con él. Tremendo ese criterio. Así que vean, pues, que esto es un tema muy complejo, muy complicado. En la modernidad, o sea, ya en nuestros días, se fijaron nuevas reglas y la presencia de los pobres se transformó en un problema, una amenaza y un obstáculo para el orden impuesto en la sociedad. O sea, que ya en la modernidad, con la revolución industrial, ya a los pobres se les dio ya no como una promesa para ir allá al cielo, sino que ya se les dio con otros ojos, como verdaderas amenazas, igual que ahora, igual que hoy. Entonces, por otra parte, en la sociedad contemporánea, los pobres son catalogados como no consumidores. Esto es todavía más trágico. Es decir, aquellos que por no gastar dinero en el mercado de bienes y servicios son expulsados del mismo. En consecuencia, a los pobres se les ha mantenido como tal,
según sean las necesidades de la sociedad a la cual pertenece. Entonces, hoy en día, la población pobre, a los pobres se les considera una población descartada, descartable. Si tú eres descartado, entonces puede ser descartable, o sea, no importa que exista. ¿Sí? O sea que, tremendo, porque incluso se les niega la existencia. A tal grado que ahora hay todo un planteamiento ético propio de la filosofía en la cual se habla pues de una aporofobia. Aporofobia, así como lo escuchan, aporofobia, o sea, un rechazo a los pobres. Aporus, del griego aporus, que quiere decir pobre. Entonces, existe una aporofobia en muchas sociedades hoy en día, en la cual a los pobres se les ve como verdaderas amenazas y son rechazados. ¿Por qué digo esto? Porque veamos en El Salvador del siglo XXI. Moy Ramírez, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? ¿Está con nosotros Moy? Aquí está el licenciado. ¿Me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, está bien. Dice, en El Salvador del siglo XXI, no pocos sectores elitistas de distinta índole manejan el discurso de que las personas pobres son pobres por su mala cabeza y que su incapacidad para organizar sus horizontes y propuestas de vida, profesión, familia, vivienda y hábitos de consumo son los que le han permitido configurar un destino fatal. Muchas gracias, Moy. Bueno, yo le pregunto a la clase, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Es cierto? ¿Será cierto eso? ¿Sí? ¿Será cierto eso que lo que acaba de leer Moy? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Muy claro. No pocos sectores elitistas de distinta índole manejan el discurso de que las personas pobres son pobres por su mala cabeza y que su incapacidad para organizar sus horizontes y presupuestos de vida, entre paréntesis, profesión, familia, vivienda y hábitos de consumo, son los que le han permitido configurar un destino fatal. A diferencia de cómo eran considerados en la Edad Media, pongan. ¿Sí? Aquí se les consideraba como los eternos condenados a una situación producto de su responsabilidad. O sea, por su mala cabeza. ¿Qué piensan ustedes? Quisiera que me dijeran, mire, es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Ya que Moy nos leyó la diapo, ¿qué pensás vos, Moy? ¿Qué comentario te merece esto que acabas de leer? si me permite pensarlo un poco. Vaya, no sé si hay alguien más. Abby Molina, ¿podrías decirnos algo? O Adriana, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este planteamiento? Mire, Yo puedo opinar. Sí, claro, adelante. Yo pienso que las personas pobres a veces sí pueden llegar a ser pobres por la falta de, digamos, de pensamiento de poder llegar a hacer algo bien, pero a la vez no siempre es así, ya que en algunos países como el nuestro, por ejemplo, hay falta de oportunidades y a veces las personas, aunque quieran llegar a salir de la mala situación en la que están, no pueden porque no encuentran trabajo
o no hay como algo que puedan hacer porque hay pocas oportunidades en algunos Gracias, países. gracias. Jacqueline, ¿qué nos quieres decir? Yo también considero de que las personas pobres no son pobres porque no, o sea, porque no tengan la inteligencia para ser ricas, sino que es más que todo por el hecho de que no tienen el conocimiento sobre cómo organizar sus gastos, y cómo, planificar prácticamente al futuro. Gracias. Bueno, es complicado porque hay opiniones bastante, digamos, que a mi modo de ver, pues como que, como que el ser mal organizado en la vida nos puede llevar a una situación de pobreza. Miren, yo no les niego. Es innegable que por decisiones que uno tome en la vida, ¿sí? Decisiones sustantivas, ¿va? Decisiones, digamos, de alto calado. O sea, cuando yo digo de alto calado, de alto impacto, de alto impacto, puedan llevar a la persona y a su familia a situaciones de precariedad. Eso no lo niego. Ahora bien, pero no es la causa social. Y nosotros estamos aquí, ¿sí? Hablando de la causa social, de la causa, por lo tanto, histórica de la pobreza. ¿Sí? Por ejemplo, porque en realidad, pues, sí, mala cabeza. ¿Qué es la mala cabeza en alguien o en una persona? Bueno, le dejaron una buena herencia, ¿va? Pero se puso a prodigarla, a malgastarla, a despilfarrarla. Ojo con eso. Rosa, ¿sí que nos puedes decir? Licenciado, también yo quiero aportar algo. Sí, adelante. Me he fijado que varias personas tienen ese como lema, por decirlo así, de que las personas son pobres por su mala cabeza, pero viéndolo también desde otra perspectiva, las personas que son pobres tienen hijos, ¿verdad? Y están jóvenes y todo eso, pero al momento de que a ellos les dicen, miren, van a ir a trabajar a una milpa, van a ir a trabajar a esto, o sea, cosas que de veramente pues son fuertes para el hombre, ahora no digamos para la mujer, ellos empiezan a decir que no, que el sol, que esto, que lo otro, entonces, pero también por otro lado andan con buenos teléfonos hasta mejor que uno. Y es como que uno no se explica, tienen buenos televisores, tienen eso, tienen lo otro, pero dicen, Antena no, parabólica. exacto, entonces, y dicen como que no, pero no salimos de la pobreza porque aquí nadie nos ayuda, no vienen ni instituciones ni nada, entonces, pero tienen jóvenes, entonces, y esos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Los mismos padres o los mismos abuelos los van acostumbrando a que no tienen que hacer nada por el simple hecho de que, ay, no, se va a solear, pero con buenos teléfonos, como le digo, solo andan para arriba y para abajo, y ese es mi punto mi aporte. Bueno, gracias, Rosa. Adelante a los otros dos compañeros o compañeras, no sé. Sí, Avi. Avi, después Igual, Sí, adelante. igual compartiendo la idea de la compañera, muchas veces las personas son demasiado conformistas, digamos en el sentido como decía ella, los mandan y miren, hay una oportunidad de trabajo, ay sí, pero es que no, o no gano lo que quiero, o malgastan el dinero y lo van no invirtiendo, sino que lo van malgastando en cosas que realmente no son como de primera necesidad. Y también son demasiado dependientes de las demás personas porque esperan de que, ay no, pero es que el gobierno nos va a venir a ayudar, ay no, mi tío, mi familiar, tengo familiar ahí en otros países que no sé qué, que nos van a ayudar y no hagamos nada. Entonces muchas veces es por eso, porque son demasiado, esperan de los demás, son demasiado dependientes de los demás, no saben administrar y pues eso. Oh, correcto. Gracias, Avi. Natalie, adelante. Yo sinceramente como que varío en lo que están diciendo, ya que
claramente un celular es mucho más barato que muchas otras cosas de necesidad, aunque entiendo de que la mayoría de personas con escasez de recursos a veces no saben administrar bien su dinero, pero también es por la falta de educación que el hecho de tener pocos recursos requiere, igual que la falta de trabajo, el poco dinero que da un trabajo, digamos, en una milpa o en una maquila, de una persona que digamos que tiene 5 hijos y va a vivir con un sueldo de $350, sabiendo que todo va aumentando. Sí, entiendo que a la mayoría de personas pobres a veces no saben bien cómo poner sus cosas en orden, pero creo que es por el mismo sistema que no les ha dado la educación conforme para que ellos sepan cómo administrar bien su dinero. No creo que sea culpa del pobre, sino que es culpa de aquel que no supo educar al pobre. Correcto. Gracias, Natalie. Miren, bueno, vamos a llegar hasta aquí con las opiniones. Mire, son valiosas, créanmelo, créanmelo. Y yo lo que puedo deducir que a partir de sus opiniones, puedo decir que el tema tiene acepciones bastante diversas y también señalan causas, ¿sí? O sea, orígenes y también diversos. Solo déjenme decirles algo. La última compañera que habló de la educación. Habló de la educación. Y entonces, una sociedad, no solo la salvadoreña, cualquier sociedad, mínimamente organizada y consciente de que tiene que formar ciudadanos y ciudadanas para el buen funcionamiento de la sociedad, tiene que brindar, ¿sí? Tiene que brindar educación de calidad, tiene que brindar salud, tiene que brindar también trabajo, tiene que brindar vivienda. ¿A través de qué? ¿O de quién? Del Estado. Yo, en realidad, soy de aquellos que en sociedades como la nuestra, el Estado tiene mucho que hacer. El Estado tiene una función muy, muy, muy fundamental. El Estado. Yo no sé cómo me lo van a catalogar ustedes, pero yo considero que una de las instituciones valiosas para superar un desequilibrio como la pobreza es el Estado. El Estado como una institución valiosa para eso, para superarlo. Para superarlo y ya superado, obviamente, pues, como seguir en sus funciones, pero en las funciones que ya contribuyen a que no se vuelva a retroceder. Y ese es el Estado. Entonces, la última compañera habló de la educación. Y aquí en El Salvador, lamentablemente, la educación ha sido como una materia pendiente, por no decir aplazada, de parte del Estado. Y ustedes también ya se están dando cuenta que también en salud. En salud. Déjenme decirle algo. La pobreza se moderniza también. A propósito, cuando ustedes dijeron, miren, andan mejores celulares que uno, es cierto. Es cierto. Y uno ve las marginales, ¿sí? Las comunidades marginales, pobres, y todas están sembradas de antenas parabólicas, o sea que tienen plasmas y tienen señal de cable, de internet, ¿sí? Y entonces, y ustedes se preguntan eso. El problema es que con la pobreza muchas veces solo nos damos cuenta de los efectos. O sea, cómo y tal se nos presenta ante nuestros ojos. Y resulta que la pobreza como un problema antropológico, un problema sociológico y también un problema psicológico, ¿sí? Resulta que tiene como varias aristas,
digamos, varias dimensiones. Como les dije hace unos minutos, pues, no negamos que por decisiones mal pensadas, nosotros caigamos en una situación de precariedad. Y de ahí viene esa figura, como ustedes la acaban de leer, de mala cabeza. Pero aquí en sociología, ¿sí?, no negamos esa situación, de esas malas decisiones que pueden tomar los individuos y que afectan. Porque miren, por ejemplo, un padre o una madre que toma una mala decisión que involucra recursos financieros, materiales, inmobiliarios, vaya, aquí, ustedes ya saben a lo que me refiero, puede salpicar el futuro de una familia. No negamos eso. Pero tampoco hay que negar una forma de organización social en donde los sectores minoritarios y dominantes de esa sociedad se apropian de la mayor producción de riqueza de ese país. Y más adelante vamos a ir viendo cómo es que se va configurando esa apropiación. Esa apropiación. Ahora bien, lo que tenemos aquí en esta diapositiva es intencionada, es interesada y es manipulada en el sentido de que esa es la causa suprema universal del por qué existe pobreza en El Salvador. Ojo. Y entonces, como son los sectores dominantes económica y políticamente hablando, entonces eso lo distribuyen o lo difunden en todo el cuerpo de la sociedad a tal grado que se generaliza. Se generaliza. Así que yo lo que les pido, y ustedes que van a trabajar con la gente, ustedes que van a trabajar con la gente común, es cierto, ustedes tal vez ya con su profesión de médico, es posible que vayan también a trabajar a centros de salud de gente exclusiva. ¿Sí? Eso no se puede evitar. Ustedes tienen el legítimo derecho a hacer eso también. Pero yo, como sociólogo y como responsable de la cátedra de sociología médica, quiero que tomen algo muy en cuenta. De que para nosotros en sociología, y específicamente en sociología médica, los que tienen los que son portadores de la realidad configuradora de la sociedad salvadoreña, o sea, si ustedes quieren, permítanme decirle la realidad más real, la realidad real, y esa no es una redundancia, son las personas que sufren escasez de bienes y escasez de servicios, como el de la salud. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra preocupación? Hacer un análisis sociológico de la salud a partir de la precariedad de esa gente y plantear opciones y soluciones. ¿Sí? Repito, ustedes el día de mañana, cuando sean médicos y médicas, es posible que se vayan, pues sí, a trabajar a los hospitales de gente exclusiva. Pero eso es legítimo. Eso que no nos dé empacho. Pero sí deben de estar conscientes de que la mayoría de la población tiene un servicio precario de salud. Y que por lo tanto, nosotros, ustedes, desde su posición de médicas y médicos, deben de tener una postura universal. ¿Sí? Universal. O sea que el que padece
el que padece una enfermedad, el que padece una dolencia, hay que servirle, ¿sí? Independientemente de sus condiciones materiales y hasta espirituales de existencia. Ojo con eso. Yo le quería decir esto a propósito de lo que dice esta diapositiva, porque es muy peligroso y muy sospechoso quedarse con esta, digamos, con esta posición, porque también ustedes el día de mañana pueden tomar decisiones también equivocadas como profesionales, como madres, como padres. ¿No creen ustedes? ¿Ah? ¿No creen ustedes que podrían tomar una decisión equivocada el día de mañana y caer en una precariedad material y hasta espiritual? Vaya usted con una reflexión que pueda hacer. Bien, entonces vean, en la sociedad vamos a encontrar pues también tendencia de considerar pues, que la pobreza también es a partir de una decisión individual. Por lo tanto, definir la pobreza como condición histórico-social. Distinto es eso. La pobreza no es un destino, sino que es una condición histórico-social. Definir la pobreza no es cuestión fácil. Sin embargo, se puede decir a nivel genérico que es la falta o carencia de recursos necesarios y suficientes para satisfacer las llamadas necesidades básicas. Esto a nivel genérico es pobreza. O bien privación de capacidades básicas y no meramente como falta de ingreso. Este es otro elemento a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, vean que puede haber también privación de capacidades básicas. Una capacidad básica, ¿cuál sería? El poder ejercer un trabajo por discapacidad, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben de que en El Salvador existen aproximadamente 500,000 discapacitados, ¿sí? Discapacitados y que tienen problemas de empleo o de incorporación al mercado laboral. Entonces, esa discapacidad desde ya los marca a vivir en pobreza. En la primera perspectiva, dichas necesidades se pueden resumir en los siguientes aspectos: salud, nutrición, vivienda, educación, trabajo, recreación, además de la carencia de ingresos económicos, entre otros aspectos. O sea que la carencia de salud, la falta de salud, de nutrición, de vivienda, de educación, de trabajo. Y en el segundo enfoque se centra en privaciones intrínsecas, como la edad, el sexo, lugar o región, y otros factores que una persona puede o no controlar. Y ahí está, por ejemplo, la discapacidad, y no solamente en la falta de renta. Acuérdense que también somos una sociedad sexista, en donde, por ejemplo, hay sesgos laborales, en donde se considera que solo los hombres pueden ejercer una labor, pueden ejercer determinados trabajos, y las mujeres no. Somos sexistas en ese sentido. Somos sexistas hasta en el salario, ¿sí? Mujeres que tienen la misma capacidad intelectual, los mismos títulos, ¿sí? De pregrado, ¿sí? Y de maestría, pero ganando menos. Pero ese ya no es un criterio, ya no es un criterio cuya causa es material, sino que es también un criterio que tiene que ver mucho con la forma de ver la situación social, ¿verdad? Que las mujeres no deberían de estar en determinados puestos laborales.
Ese es un criterio absurdo y dañino. Ojo con esto. En pleno siglo XXI, con todos los avances científicos y tecnológicos y logros democráticos que se han logrado, sigue existiendo una realidad tan grande que no puede desaparecer ni hacerse transparente. Es la miseria con la que vive mucha gente que no tiene oportunidades para recoger la vida, perdón, para no escoger, para escoger la vida que quiere o desea vivir, ni la forma en que planea morir. Fíjense qué terrible es estos dos aspectos, estos tres aspectos que se pueden leer en esta diapositiva al final. Dice, es la miseria con la que vive mucha gente que no tiene oportunidades para escoger la vida que quiere o desea vivir, ni la forma en que planea morir. Esto es terrible por la falta de condiciones dignas y decentes. Pobreza y salud. Con seguridad se puede afirmar que una de las principales consecuencias generadas por la pobreza es la falta de buenas condiciones de salud. Sin salud no hay otras necesidades que cubrir. Es tan fundamental que le da lugar a otros bienes y servicios humanos, como el trabajo, la educación, la vivienda, la alimentación y el acceso a la cultura. Sí, o sea que la salud es una condición humana, histórica y también social, que nos permite tener acceso a otros derechos, a otros bienes, a otros servicios. El trabajo, por ejemplo. Sin una salud mínima, uno no puede ejercer un trabajo. Forma parte del pliego amplio de desigualdades superables. Imagínense, esto es bien complicado. Desigualdades superables. O el acceso a la salud. Estos dos señores, Benac y Montaner, que son dos médicos, definen la desigualdad en salud como una verdadera vergüenza social y afirman que las desigualdades en salud son el reflejo de las desigualdades sociales. O sea, de otras desigualdades sociales. Por ejemplo, en educación, en vivienda, ¿sí? En acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Estas últimas generadas por el sistema económico capitalista que rige nuestra forma de producir, consumir y en consecuencia vivir, así como también son causadas por una enorme desigualdad en la distribución del poder. Esto de la distribución del poder también es algo complicado, porque quiera o no, la existencia de la pobreza tiene que también vincularse con la distribución del poder. Resulta que los que dirigen una nación, los que dirigen un estado, los que se encargan, ¿sí?, de legislar, de gobernar, y me refiero precisamente, por ejemplo, a los órganos del Estado, Asamblea Legislativa, ¿sí?, el órgano judicial que se refiere a la administración de justicia, y el órgano ejecutivo, que es el gobierno de turno, ¿eh? Entonces, cuando ellos deben de preocuparse en que haya una distribución del poder igualitaria, equitativa, para que los desequilibrios, como la pobreza, no tomen cancha. Pero en El Salvador, ¿cuál es la realidad salvadoreña? Y si nosotros decimos que la pobreza tiene que ver mucho con la distribución del poder, entonces inmediatamente tenemos que hablar de las relaciones de poder y también del ejercicio del poder. Y cuando un segmento
altos, por no decir mayoritario de la población, vive en pobreza, como en El Salvador, es porque se está ejerciendo el poder en una forma equivocada, en una forma incorrecta incluso. Las diferencias en salud, en la expectativa de tener una vida saludable, varían mucho entre los diferentes países y dentro de cada uno de ellos, sean pobres o ricos. Esas desigualdades no son tan visibles como medir la pobreza en valor absoluto o relativo. Sin embargo, dañan profundamente la salud de las personas. Bueno, como el tema es salud y pobreza, tenemos que referirnos necesariamente a la salud. Pero la salud es un indicador, ¿sí? Es un, digamos, es una cualidad humana que me revela cómo está un país, ¿sí? Me revela cómo está la población de un país, la salud. Y no solo nos referimos a la salud física, sino que también a la salud mental. Hay datos reveladores que el COVID ha impactado grandemente, ¿sí? en la salud física, pero también en la salud mental de muchas sociedades, entre ellas la salvadoreña. Así que cuando decimos que hay diferencias en la salud, en la expectativa de tener una vida saludable, varía entre países, sí, claro. Más si decimos, bueno, en los países ricos, entre comillas, supuestamente no tienen muchos problemas de salud, porque tienen mayores recursos y supuestamente orientan más recursos también a la salud. Pero hay países desarrollados, ricos, que también tienen un problema de salud precario. Los Estados Unidos, por ejemplo. Los Estados Unidos es un país desarrollado, ¿sí? Pero que tiene altos índices de problemas de salud. Oh, y es un país rico, desarrollado. Pero ahí tenemos a Cuba. Cuba es un país pobre, subdesarrollado, pero en términos de salud comunitaria, pues, tiene muchos logros, ¿sí? A tal grado que toda su población, a pesar de las condiciones de desigualdad, a pesar de las condiciones incluso precarias, hay salud mínima en la población. Y aquí los médicos cubanos han venido al país a contribuir mucho al problema de la salud. Yo no sé si ustedes conocen o ya les hablaron de los médicos y médicas cubanos, la contribución que han hecho grandemente, al menos en los últimos 30 años, ¿sí? Antes de la llegada de Bukele. Hay experiencias de los médicos cubanos aquí en el país y que han venido a dar sustantivos aportes. La otra situación es que hay sociedades en la cual hacen inversión en salud, ¿sí? En una forma responsable, en una forma grande, ¿sí? Invierten mucho en salud y eso se nota en la población, en la productividad de la población, ¿sí? Tienen mayores crecimientos económicos también, cuando se orienta o se invierte más en salud.